Existe un continente que no aparece en los mapas. Está formado por servidores, cables e interacciones virtuales. Es una región invisible y, sin embargo, es aquí donde vivimos ahora. He cruzado el portal de lo posible, en busca del arte generativo. Desde que tengo memoria, las imágenes siempre han sido el hilo conductor de mi vida. Han construido lo que soy y lo que amo, hasta el punto de que les he dedicado mi existencia. Las imágenes son la clave de muchas sensaciones humanas y nos permiten desencadenarlas artificialmente a nuestro antojo. Las imágenes tienen incluso el poder de hacernos vivir cosas que la realidad es incapaz de ofrecer. Por eso, ser capaz de crear una imagen de la nada se ha convertido en una actividad en sí misma, a la que millones de personas han dedicado su vida a lo largo de la historia, porque ven en ello un misterio, una búsqueda e incluso un sentido a sus vidas. El arte es, en cierto modo, el testigo de nuestras fantasías y miedos como humanidad. Y veo en este fresco todo el horror y lo sublime de nuestra presencia en el universo. Pero hace algún tiempo ocurrió algo y el pozo se envenenó. Se pensó que las inteligencias artificiales podrían generar imágenes para nosotros y en nuestro lugar según nuestro deseo. Y que podríamos pasar de la palabra a la imagen en un abrir y cerrar de ojos, gracias a un comando, una frase que definiría la imagen que buscamos obtener. ¡Qué promesa tan formidable! Por fin todo el mundo podrá crear. Pero este falso presente es en realidad un caballo de Troya, algo que parece un regalo, pero que lleva consigo la destrucción de uno de los pilares de nuestra humanidad. Muchas personas pueden coger un lápiz y dibujar algo, pero no significa que el resultado vaya a despertar emociones. El proceso que permite crear imágenes es extremadamente complejo y conseguir que éstas lleguen a los demás es aún más difícil. Para crear existen herramientas y algunas reglas vagas, pero ninguna es absoluta. No hay manual ni receta milagrosa. En este sentido, hay casi una forma de magia en esta práctica cuando se observa desde fuera. Cuando vemos el poder que tienen las imágenes sobre nosotros, podemos entender que saber crearlas pueda despertar envidia. De hecho, se ha ensalzado a personas capaces de crear imágenes memorables, ya sean pintores, artistas o cineastas. Nos gusta verlos como magos, cuando en realidad se parecen más a relojeros, capaces de pasar horas sentados en un taller montando mecanismos minuciosos. Además de poner la práctica artística en un pedestal, algunos han querido erróneamente hacernos creer que el arte estaba reservado a una especie de élite, quizá intelectual, pero sin duda económica. Los estudios artísticos son caros y a menudo están reservados a los sectores más acomodados de la población. Peor aún, una pequeña parte del arte contemporáneo, unida a una especulación absurda en el mercado del arte, ha cortado definitivamente el vínculo entre los artistas y una parte de la población. Al reflejarse en ellos esta imagen de elitismo, algunos han acabado viendo el arte como una práctica vana y despreciable. Pero aunque ya no se valore al artista como se merece, nunca ha habido tanta demanda de su trabajo. Necesitamos imágenes para películas, para libros, pero también para videojuegos, para el diseño gráfico de tal o cual producto, para el cartel que los va a vender. Siempre queremos más originalidad y creatividad, sin importar cómo se consigan. Aunque todas estas producciones no sean necesariamente arte, siguen siendo el resultado de procesos creativos surgidos de mentes humanas que han trabajado en ese sentido. Y aunque la sociedad sigue considerando a los creativos como privilegiados, su realidad es muy diferente. Los éxitos son extremadamente raros y la precariedad reina entre muchos artistas. Cuando entré en Bellas Artes, algunos profesores incluso nos advirtieron que menos del 5% de las personas que ingresaban en la escuela podrían vivir algún día de su arte. Convertirse en artista y crear imágenes es, por lo tanto, una vocación. Es una búsqueda llena de dudas y fracasos. Es un aprendizaje sin fin, sin promesa de resultados. Muchos artistas para sobrevivir trabajan para diferentes industrias, y quien dice industria dice rendimiento y optimización. Para las empresas trabajar con creativos es a la vez esencial e incómodo. Esencial porque son ellos quienes poseen parte de la fuerza creativa, y al prestarte su poder pueden hacer que tu producto sea fascinante. Es incómodo porque el artista es difícilmente maleable. Puedes pedirle cosas, pero él pondrá su toque personal, aceptará o rechazará ciertas cosas y, sobre todo, te costará dinero, tiempo, es decir, molestias. Hacer que los artistas y la industria convivan a menudo supone reunir dos fuerzas opuestas en un mismo espacio.
El artista, incluso para vender zapatos, querrá hacerlo de una manera original y creativa para mantener un poco de orgullo en su creación, mientras que el cliente solo querrá vender tantos zapatos como sea posible. Y por desgracia, la balanza de las decisiones artísticas siempre acabará inclinándose hacia el lado de quien paga. Cuando por fin salga a la venta el par de zapatos, el artista podrá pagar sus facturas y quizá continuar con su obra personal que espera que algún día le permita vivir de su creación. Está claro que hay que esperar ver cada vez más imágenes generadas por inteligencia artificial en la publicidad, ya que se trata de una tecnología muy ventajosa en términos de coste. El cine aún resiste, los videojuegos con más dificultad, pero ¿por cuánto tiempo más? Si el arte evoluciona, la ciencia y la tecnología avanzan quizás aún más rápido. Tanto es así que hoy en día, la evolución tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial nos han permitido plantearnos la siguiente pregunta: ¿y si pudiéramos prescindir de artistas para crear imágenes? Si al introducir unas pocas palabras en la máquina pudiera ver mi idea ejecutada por un ordenador y a ser posible tan bien como lo haría un artista con talento, ¿os imagináis el fantástico ahorro que supondría? Ya no necesitaríamos creativos para vender nuestros zapatos, ni platós llenos de técnicos sindicados, ni pagar a un pintor para que decorase mi salón, y mi editorial ya no tendría que encargar portadas, carteles para festivales o carátulas para discos. Qué maravilloso sueño para clientes que necesitan imágenes, pero que ya no quieren molestarse en gestionar a las personas que las crean. Por supuesto, al principio las cosas no se presentaron así. Toda tecnología emergente es fascinante cuando aparece por primera vez. Supongo que primero nos maravillamos con el descubrimiento del átomo antes de comprender que podía destruirnos. Al principio de la aparición de los generadores de imágenes, confieso que yo mismo me sentí fascinado. El primero en aparecer se llamaba VQGAN y permitía introducir una frase y esperar a que apareciera una forma. Con 2 amigos hicimos 3 programas en directo en Twitch. Yo preguntaba al público qué sugerencia podíamos introducir, mientras un amigo utilizaba el software y otro, músico, improvisaba música en directo, en función de la sugerencia que habíamos elegido. En aquel momento, los resultados del software tenían algo conmovedor. La imagen no aparecía inmediatamente. Se necesitaban varias interacciones y otros tantos minutos para que apareciera una imagen vagamente reconocible. El resultado era frágil e imperfecto, lleno de errores y formas a menudo monstruosas. Con la música creada en directo por un artista humano real, nos invadía una especie de emoción cyberpunk, un intento de comunicación entre el ser humano y la máquina. Todos teníamos la sensación de estar realizando una especie de ritual artístico en torno a una máquina que intentaba soñar y mostrarnos lo que aparecía en sus sueños. Y entonces, muy pronto, llegaron Midjourney y todos los demás, y entonces comprendí que estábamos viendo todo menos robots que soñaban. Desde el momento en que aprendí cómo funcionaba este software y cómo se utilizaría, me opuse inmediatamente a su existencia. De repente, con estas nuevas IA, las imágenes se volvieron más atractivas, más legibles y sobre todo los resultados eran cada vez más impresionantes. La razón es más triste, pero era de esperar. Estas IA se entrenaron con obras de arte, una forma más elegante de decir que copian las recetas y el estilo de artistas reales, saqueando su trabajo sin su consentimiento. Mi pequeña teoría conspirativa es que Midjourney se entrenó principalmente con las pinturas del pintor polaco Beksinski. Si un fanart realizado por un humano supone un reto, una inversión personal, un aprendizaje y una forma de amor por el tema representado, aquí la máquina reproduce sin afecto ni emoción. Se limita a entregar el resultado que considera más eficaz. El proceso artístico no debe verse afectado por la obligación de obtener resultados ni mezclarse con cuestiones de productividad. El arte es en absoluto un conjunto de mecanismos inaprensibles que hay que descubrir a tientas mediante el trabajo y la experimentación, a través de los sentimientos y las emociones. Una máquina no tiene acceso a este misterio de la creación. Quizás en el corazón del proceso artístico haya una experiencia profundamente humana. Si este robo en un museo pudo llevarse a cabo a plena luz del día, fue principalmente porque se intentó ocultarlo. Empresas líderes como OpenAI siempre se han negado a revelar la naturaleza del contenido con el que entrenaban sus algoritmos. Y tras una filtración interna, salió a la luz una lista de varios miles de artistas, revelando el número de personas saqueadas a plena luz del día sin su consentimiento y sin siquiera reconocerlo.
Una vez que se descubrió el pastel, surgieron naturalmente cuestiones éticas, y aunque la mayoría de los artistas se rebelaron con razón contra este robo, un sector de la población comenzó a utilizar activamente esta IA. Ya fuera por curiosidad y el placer de explorar una nueva tecnología, o para practicar una forma de prescindir de los artistas para crear imágenes. Estos últimos vieron en ello la esperanza de invertir en un mercado completamente nuevo. La mayoría de los ámbitos en los que es necesario crear imágenes se ven afectados y pocos oficios están a salvo. Varias personas que creían en los NFT, en el metaverso o en las criptomonedas, vieron en la IA generativa el nuevo Eldorado. De hecho, a menudo sus publicaciones en las redes sociales comienzan de la misma manera, anunciando la muerte de las antiguas prácticas para hacer creer en una revolución, hasta el punto de que esto anula conjuntamente todos sus efectos anunciados. Según ellos, es el fin de la composición musical con Suno, ya que la aplicación es capaz de crear éxitos veraniegos en 2 minutos. Con OpenAI ya no se necesita una cámara ni Photoshop. Y con Sona ya no se necesita una cámara. Cada semana, cada mes, una nueva versión sustituye a la anterior. Por lo tanto, criticar a las IA generativas por sus capacidades técnicas es bastante inútil, ya que es evidente que algún día serán capaces de imitar perfectamente la realidad. Esta lucha es más filosófica. Debe hacernos reflexionar sobre el mundo que queremos. Cuando se ama el arte y a los artistas, es realmente triste ver cómo todas las grandes figuras de la historia del arte son recuperadas por las máquinas para producir imágenes al estilo de, vaciando en un abrir y cerrar de ojos el estilo original de su misterio para convertirlo en una especie de disfraz engañoso. Durante un tiempo era bastante fácil detectar las imágenes creadas por IA. Hoy en día es difícil expresar con palabras la sensación que provocan, pero me vienen a la mente términos como artificiales o sintéticas. Los colores suelen ser demasiado alucinantes y falsamente seductores, y hay una especie de uniformidad en los resultados, especialmente en las formas humanas, que rápidamente despiertan las sospechas. Las imágenes generadas por IA suelen utilizarse para representar lo que no se podría encontrar en una fotografía. De hecho, resulta bastante patético ver que ciertas visiones políticas necesitan de la IA para plasmar en imágenes sus miedos o fantasías, convirtiendo así esta herramienta en un medio de propaganda. A menudo hay una crudeza en la imagen que nos lleva más bien a imaginar el impulso inicial para cuestionar la psique de su autor. Pero, por desgracia, mucha gente se deja engañar por la relativa calidad de estas imágenes. Basta con ver los cientos de felicitaciones en los comentarios de una foto que muestra a un niño y su castillo de arena que no existen. No estoy en contra del avance tecnológico, siempre y cuando nos sirva como humanidad, siempre y cuando nos aporte más beneficios que problemas. Si echamos la vista atrás, también hay que relativizar su aspecto revolucionario. No, la fotografía no ha acabado con la pintura. El procesador de textos no ha firmado la sentencia de muerte del manuscrito y el MP3 no ha acabado con el vinilo. Muchas herramientas tecnológicas han simplificado con el tiempo el trabajo de los artistas, pero no alteran la creación y desaparecen silenciosamente en el proceso. No interfieren en los mecanismos de creación, sino que nos ayudan a crear una visión propia. En mi opinión, cuando la IA se nota en la obra final, es una forma de admitir el fracaso, ya que permite que la tecnología prevalezca sobre el gesto. ¿Qué placer puede haber en lanzar un dado sabiendo que saldrá un 6? ¿Qué placer hay en hacer una película si solo escribes el argumento? Tras un primer momento de comprensible admiración ante la proeza técnica que ofrece esta tecnología, lo que queda es un objeto bastante vacío por el que se pasa rápidamente antes de pasar a algo más sustancial. Creo que la IA generativa de imágenes solo es interesante cuando se le empuja a producir imágenes literalmente inhumanas, mostrándonos cosas que un humano no sabría producir. De hecho, son capaces de crear una especie de monstruosidad. En particular, hay una práctica cada vez más extendida, en la que las indicaciones parecen empujar a la IA a explorar sus propias pesadillas. En el corazón de estas aberraciones encontramos visiones bastante fascinantes, pero eso es porque tengo la impresión de que aquí se intenta sacar la máquina del vuelo del artista para concentrarse en sus propios abismos. También sé en lo más profundo de mi ser que, dado que estas herramientas están en manos de empresas cuya existencia se basa en un beneficio que depende de la expoliación de los artistas, no se puede esperar nada artístico de ellas. Pero quizá en cierto modo también sean nuestros mejores aliados. Como no les interesa el arte y piensan que es algo que se puede simular y objetivar, acabarán matando ellos mismos su herramienta al tomar únicamente decisiones comerciales, como han hecho con sus utopías anteriores. Sin duda son la mejor forma de acabar con cualquier tipo de magia en términos de creación. Mientras los artistas no utilicen sus herramientas, se verán despojados de toda su creatividad.
Sería ilusorio creer que la IA no va a revolucionar las prácticas, y si permite curar el cáncer, personalmente estoy a favor. Hay muchos casos en los que este tipo de tecnología puede ser de gran ayuda para restaurar obras dañadas o para resolver todo lo que es penoso, todo lo que incapacita o frena a los seres humanos. Pero tal vez, a pesar de todo, podamos imaginar que algunas prácticas puedan permanecer al margen de su influencia. Si la aparición de la IA generativa me ha enseñado algo, es a ver el arte humano bajo una nueva luz. A diferencia de los artistas, que a menudo buscan a tientas la singularidad, las máquinas están diseñadas para alcanzar una forma de rendimiento cualitativo. Por lo tanto, por definición, no hay lugar para el error humano, y tal vez el arte sea precisamente una forma de sublimación de esa imperfección. A pesar de nuestra condición humana, conseguimos alcanzar una forma de gracia a través del arte. Y cuando alguien contempla una obra, aunque suspenda su incredulidad, una parte de él sabe que lo que está contemplando es el fruto de una experiencia colectiva hecha de dudas y desafíos. Es cierto que solo vemos el resultado, pero este sentimiento es esencial. Se plantea otra cuestión más difícil. ¿Debemos fijarnos en cómo se ha creado una obra si nos gusta el resultado? En primer lugar, todo depende de si conocemos el proceso de creación. Si me hacen escuchar una canción sin decirme nada sobre el artista, me parece magnífica, y luego me dicen que ha sido generada artificialmente, ¿debe dejar de gustarme? Al fin y al cabo, una obra debe ser buena en sí misma, y no debe considerarse en función de su origen. Pero ahí está todo el problema. Ese placer es el resultado de un engaño, de un artificio. En esta producción no hay nada de la experiencia humana que sabe lo que es el amor, la muerte de un ser querido, la melancolía o la esperanza. En cualquier caso, por ahora, estas inteligencias no generan a partir de sus propias experiencias, sino que son una especie de impresionante mosaico que remienda obras realizadas por seres humanos sensibles que se han entregado a fondo para darles vida. También hay una forma de que yo pueda amar un libro o una obra creada por medio de la inteligencia artificial. Existe un medio, pero eso supone una condición esencial de la que estamos muy lejos. Fabricar un robot que sea capaz de imaginar su propio arte, dejando de alimentarlo con el arte de otros, y más aún para servir a intereses financieros. Los artistas también se inspiran, y a veces toman prestado de otros artistas. Pero esto solo se acepta si el artista propone algo nuevo y a menudo se percibe el amor y el respeto que siente por la obra en la que se inspira. Alguien que reproduce idénticamente el arte de otro sin ningún tipo de intervención personal será tachado de plagiarlo. Una IA generativa capaz de crear lo que realmente desea podrá aportarnos mucho como especie, y yo sería incluso su primer defensor. Pero para ello habría que crear una inteligencia virtual, libre y consciente de sí misma. Sin duda se trata de algo bastante ambicioso y complejo, pero llevar a cabo este experimento mental es poner el dedo en la llaga de uno de los misterios de la creación. Supongamos que logramos crear un robot con brazos y piernas funcionales, ojos que pueden ver y un cerebro dotado de una forma de conciencia capaz de procesar e interpretar la información a través de un prisma personal. Por lo tanto, tendría que ser capaz de sentir algo parecido a las emociones, pero tendría que crearlas sin que se le dijera cómo utilizarlas. Porque seamos claros, el único interés de esta empresa sería ver qué arte crea algo que no es humano, pero al que se le han dado todas las capacidades. Al crear este superautómata, nos pondríamos en el lugar de un dios que daría forma a una nueva especie. Hay varios protocolos que podrían resultar fascinantes. Podríamos mantenerlo alejado de cualquier imagen humana e intentar ver si crea imágenes en su cabeza a partir de sus propios pensamientos sin influencia alguna. Digamos que luego lo liberamos en el mundo y le damos la misión de crear su arte. Ya sería complicado explicarle exactamente qué es, pero digamos que le explicaríamos que crear arte es algo placentero y que es una forma de conectar con sus emociones, sus pensamientos, pero sobre todo con otros humanos y otros robots. Es extraño, sin duda, pero supondría programar una forma de libre albedrío dentro de nuestra máquina. A este robot no le vamos a hacer utilizar el aprendizaje profundo. Tendrá que aprender de forma clásica. No va a asimilar la historia del arte en unos segundos. Tendrá que experimentar el mundo como cualquier artista y tomar un montón de decisiones antes de entregar su resultado. Como es un robot y solo está descubriendo el vértigo de este mundo, seremos jugadores y le quitaremos muchos obstáculos reservados a los humanos. Le ahorraremos todos los problemas que pueden impedir que alguien acceda intelectual o materialmente al arte. Le daremos acceso a una biblioteca ilimitada
y a todas las técnicas artísticas posibles. Pero a diferencia del aprendizaje profundo, aquí dejaremos que el robot elija la información que decide integrar. Aunque este robot se ha ahorrado todo un recorrido de obstáculos en el que muchos humanos se agotan antes de llegar a su destino, nuestro robot no es mucho más avanzado. ¿Qué significa crear? ¿Cómo se pasa de una hoja en blanco a una creación? El arte no es algo que surge de la nada. Es un conjunto de decisiones estéticas que se toman según la personalidad del emisor. Al crear, traduce en arte algo que busca comunicar. Pero supongamos que, como cualquier artista, nuestro robot ha vivido y entre tanto ha descubierto obras. De una forma u otra, probablemente le han gustado algunas cosas y otras no. Así, poco a poco, va componiendo su universo interior. Quizás le encantó Metrópolis y odió Terminator, por ejemplo. Si logramos crear en él un mecanismo capaz de crear una especie de red de influencia artística que él mismo hubiera adoptado, entonces tal vez podríamos simular en él el inicio de un proceso creativo. A partir de ese momento podría asimilar sus influencias, dejarlas macerar en su protoinconsciente y mezclarlas con otras inspiraciones para finalmente comenzar a crear en su mente visiones únicas. Y después de todo eso, tendrá que intentar experimentar, reflexionar, dudar, tachar, volver a empezar y cuestionar, dejar reposar su obra y ser capaz de distinguir entre lo que le conmueve y lo que le deja indiferente. Quizás después de todo eso, haya acabado por alimentar una mirada. Es esa mirada la que podría querer compartir y plasmar en el lienzo, en el papel o en cualquier otra cosa. Es su riqueza interior la que hará que su trabajo sea único. Es en su forma de razonar con nuestra experiencia donde su trabajo podrá conectar con nosotros. Además, como robot, sin duda creará sus propias técnicas y utilizará medios de expresión que nunca hubiéramos imaginado. Incluso podría enseñarnos mucho sobre nosotros mismos, sobre la percepción de un ser que, por ejemplo, no conoce la muerte biológica. El único interés de crear robots es ver qué hay en su corazón digital, no ver cómo copian sin querer el talento de artistas que en el proceso desaparecen en silencio. No entrenarlos para que nos imiten hasta hacernos obsoletos. Sé que este frente de liberación de los robots que deseo no es mayoritario. Y la clave de todas estas cuestiones sobre el arte generado reside, como siempre, en el uso que hagamos o no de él. Al público que le gusta el arte también le gusta la aventura humana que se esconde detrás de cada obra, detrás de cada proceso. Y si no protegemos a los artistas permitiéndoles vivir de sus creaciones, nos privaremos de uno de los verdaderos misterios de la humanidad, el arte. En este mundo despiadado, todo parece estar ahí para crecer, sobrevivir y morir. Solo el arte es tan inútil para nuestra supervivencia y, sin embargo, tan esencial para nuestra existencia. ¿Por qué creamos imágenes? ¿Por qué nos ayudan a vivir y a avanzar? Si dejamos que las máquinas creen en nuestro lugar, impediremos que surja una respuesta a estas preguntas y privaremos a la humanidad del único diario de viaje que ha tenido jamás.